Grábenos, don David, para ir a su sección favorita. No sé si su sección favorita, pero mía sí es. La sección más mentada por los detractores de Sin Censura. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas? Las primeras planas de los principales diarios. La lanzada sigue siendo, fíjese, en contra precisamente de los libros de texto. En Reforma hasta gráficas e infografías traen, y también el tratar de seguir inflando a Xóchitl Gálvez al ponerla como la ganadora de estos 4 aspirantes del llamado Frente contra México, porque eso es lo que es, ¿no? Que quedaron luego de su, pues, supuesta primera etapa. Le voy a pedir a don David que nos vaya preparando por ahí las declaraciones del panista Jorge Luis Preciado, porque el discurso se les cae con esto, ¿no? Se les cae con lo que dice Jorge Luis Preciado esta semana de cómo es que, según él, Marco Cortés, dirigente del PAN, le aseguró, le dijo que pues ya, él no iba a ser el determinado, ya habían acordado desde hace tiempo que va a ser Xóchitl Gálvez, por lo cual el proceso era pues una simulación, le dice Jorge Luis Preciado, lo vamos a poner el ratitito para que vea cómo se les cae esto de sus primeras etapas y no sé qué, que iba a quedar Xóchitl y punto, y que pues ellos querían una chamba, fueran a pedirle la chamba a Xóchitl Gálvez, imagínense, ¿no? Lo terrible de todo esto. Vamos a ponernos métodos más, pero vamos primero a ver cómo se lanzan hoy esos medios de comunicación corporativos en contra de los libros de texto y cómo siguen intentando inflar a Xóchitl Gálvez con las supuestas miles de firmas que obtuvo junto con sus compañeritos. Mire, vamos a empezar primero con este remedo de periódico que, insisto, en su momento sí tuvo sus buenos destellos periodísticos. Reforma siempre ha sido de la derecha, efectivamente. Reforma proviene del periódico El Norte, de estos magnates en Nuevo León, y siempre ha sido de la derecha, pero tuvo sus buenos momentos y destellos periodísticos a lo largo de la historia, de sus pocos años, porque tiene poco tiempo, en estricto sentido no es un periódico viejo. Reforma, de tener un par de décadas, más o menos, pero siempre tuvo sus destellos periodísticos. En los medios de comunicación corporativos se manejó el secreto a voces siempre, o la costumbre de decir que Reforma tenía su buena caja fuerte en la que guardaban las mejores investigaciones y las utilizaban pues dependiendo de las necesidades tendenciosas de su consejo editorial, ¿no? Si necesitaban, como ocurre aquí en Estados Unidos, ¿no? Darle un golpetazo a fulanito, a menganito, bueno, pues ahí sacaban sus buenas investigaciones y etcétera, pero de todos modos tenían sus destellos periodísticos. Miren nada más, esto ya es un remedo de lo que en algún momento fue Reforma, y si me permite decirlo sin querer sonar escatológico, pues un vómito de palabras, de letras en una página. Esta mierda que tiene usted en pantalla, insisto, no sirve más que para envolver papayas o envolver platos si usted se está cambiando de casa, o para ponérsela al perrito y que haga de sus necesidades, ¿no? En el piso. Ahí tenemos a Reforma asegurando que, según un juez, sin el plan no hay libros de texto. Pone una infografía en la que destacan a los gobernadores que no son de Morena y sus aliados y que podrían bloquear, como ya lo advirtió Maru Campos. También búsquenos el video de Maru Campos, donde hay, para que la gente vea de quién estamos hablando. Maru Campos, la distribución, bueno, dice que va a bloquear la distribución de los libros de texto. En esta su infografía chafona, dicen libros sí o no. Dicen que Maru Campos dijo que ya no, la panista de Aguascalientes que sí, porque no hay sustento jurídico para limitar su distribución. Ya da a conocer que, yo no sabía esto, pero que supuestamente Diego Sinoé Rodríguez, va a distribuir los libros de texto ya en Guanajuato. Ya le dieron chance. Ya ve que se ha planteado por ahí. Y el mismo López Obrador lo ha dicho, ¿no? Que a pesar de los pesares, a pesar de las diferencias, él considera que Diego Sinoé Rodríguez es un buen gobernador, pero que pues, se tiene que
sujetar a lo que dicen los machuchones del PAN. Eso es lo que ha dicho López Obrador en la mañanera. No, yo nomás lo estoy citando, pero bueno, dicen que sí, dicen en Reforma que sí los distribuirán. Mauricio Curi, según Reforma, sí los va a distribuir. Este gobernador que cuando era senador, yo también eso se lo tengo que recordar a usted, porque a mí me llamó mucho la atención cuando Curi era cuando Curi era senador de la República y le preguntaron, oiga, senador, ¿qué ha sido lo mejor que le ha pasado en este cuerpo legislativo? Dijo, ay, lo mejor que me ha pasado es cuando nos visitó Maribel Guardia. Se lo juro, ahí está grabado, fue hace algunos años, pero para mí eso fue una bofetada en la cara para todos los mexicanos tener este tipo de políticos. Bueno, el panista Mauricio Curi ha sido también, como el panista Vila en Yucatán, no ajeno al gobierno federal, no ha estado enfrentado con el gobierno federal como si no ha estado pues, una Maru Campos, por ejemplo, a veces Diego Sinue Rodríguez, a veces la gobernadora de Aguascalientes, no ha sido más cercano, ¿no? Como lo ha sido Alfredo del Mazo, que pues obviamente, imagínese usted, ¿no? En los últimos días de su pésima administración, ese pues gobernador fantasma que solamente se apareció cuando había reflectores, que es el primo de Enrique Peña Nieto, después de esa terrible gestión que tuvo al frente del Estado de México, después de haber pues perdido el Estado de México, ¿usted cree que iba a negarse a la distribución de los libros? Está de más que lo ponga Reforma, ¿no? Esto es simple y sencillamente para envenenar el discurso. Pues obviamente que no se iba a exponer Alfredo del Mazo a no distribuir los libros de texto, además de que también ha sido, pues de ninguna forma opositor a López Obrador en su mandato, ¿no? O sea, como se dice, como se dice en el barrio, le tendió todas las facilidades, como dicen, le prestó todas las atenciones, así como dicen los policías, ¿no? Préstame la atención, pues le prestó todas las atenciones en su momento Alfredo del Mazo al presidente López Obrador. También el gobernador priista de Durango dijo que sí, también los van a utilizar, pero ponen con signos de interrogación a 4 gobernadores que, pues según yo, de 2 ya sabemos que no los van a distribuir, ¿no? El fascista, autoritario, gobernador emesista de Jalisco, Enrique Alfaro, este hombre que, pues, que tiene a su pueblo en la ignominia, que tiene a su pueblo bajo la bota de sus determinaciones, aseguró recientemente que pues lo que no le, que él no estaba en contra, o que su gobierno estaba en contra del contenido de los libros, que eran las formas, que era el procedimiento por lo cual no podían distribuir los libros, es decir, que era más la forma que el fondo, ¿no? Es una excusa que utilizan mucho los fachos por ahí. Ahí en Reforma le ponen que no se sabe. No, sí se sabe. Alfaro, pues es parte de esta circunstancia y seguramente buscará también bloquear esos libros. No sabía yo, pero también no toma posesión en Coahuila, Manolo, este tema que es peor que Moreno, Manolo Planito. Bueno, Manolo Jiménez, gracias, querido David. Manolo Jiménez, ya ve usted que ganó las elecciones, ese señor, en Coahuila, después de la fragmentación de la izquierda por esta pues lucha del poder al interior de Morena y de sus aliados y del PT y etcétera, y el Partido Verde, gana este señor al que lo pues cacharon, según esto, la gobernadora de Campeche exhibió algunas de sus conversaciones con Alito Moreno y que pues si se comprueban, pues, resultaría ser un tipo muchísimo peor que el cínico de Alito, un tipo que hasta le había ofrecido unos culitos a Alito en sus visitas, ¿no? Bueno, yo no sabía que todavía no tomaba posesión, sigue otro infame en la gobernatura de Coahuila, el señor Riquelme, quien siempre se ha opuesto a todo lo que tiene que ver con López Obrador, es uno de estos gobernadores que también formó parte de esa alianza putrefacta de gobernadores en el que estaba Cabeza de Vaca, ¿no? Por ejemplo, en el que estaba Silvano Aureoles, ¿no?
la que estaba, disculpe, porque era la alianza esta que tenían ahí. Bueno, pues ese señor que ha sido acusado de una cantidad impresionante de irregularidades allá en Coahuila y que se va en medio de la, pues se va con mucha felicidad de su mandato, en medio de la impunidad, era lo que quería decir, en medio de la impunidad, también había planteado por ahí que no iban a distribuir los libros, pues porque vienen, como ellos le dicen, ¿no? De forma peyorativa, es cosa de López, y a López no lo quieren, pues, ¿no? Por eso también ya lo habían planteado ahí, pero bueno, la excusa es que van a esperar la resolución judicial, y ponen también ahí a la desgracia nacional, Samuel García, gobernador de Nuevo León, que dice que supuestamente quieren primero planes y programas de estudios. Aquí también insisto, tendría que ser un análisis más a fondo. Este infame que tienen como gobernador de Nuevo León, y que saltó a la fama por sus, valga la redundancia, valga la cacofonía, infames videos en TikTok, en los que aparecía pedo después de haber ganado primero una diputación, después de ser condecorado con una senaduría. Esas 2 veces se grabó pedo y lo compartió en vivo y en directo, que se burló de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, que hizo comentarios absolutamente misóginos en contra de su ahora esposa. Ese tipo que pues ha tenido pues posicionamientos muy desagradables. Entre estos estuvo el decir que los neoleoneses se merecían otro tipo de libros de texto, porque para él pues, son mejores que la gente del sur. Así dijo, ¿no? Él dijo que tenía que haber otro tipo de plan de estudios, otro tipo de educación para los neoleoneses, discriminando al sureste mexicano, ¿no? Que no podía ser lo mismo, dijo en aquel entonces, entre otras declaraciones racistas y clasistas que ha tenido este sujeto, pues que es la desgracia nacional de México, ¿no? No me sorprende que sea citado por quienes lo inflaron en su momento, Reforma lo infló a él en su momento, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí el gobernador quiere primero planes y estudios y programas de estudio, y a lo mejor alguien va a decir, oye, Toño, pero después Reforma se le fue al cuello a Samuel García. Sí, Simón, sí pasó así, porque así ocurre en la política y con los medios como Reforma, como este vómito que estamos viendo a continuación de palabras y letras. Y cuando en un momento lo inflaron para que fuera el gobernador de Nuevo León y que hasta lo pusieron en un debate al que no asistieron ninguno de los contrincantes y que nada más hablaba él, en un debate de Reforma, ¿no? En ese, y después lo golpetearon por X o por Y, bueno, pues eso se trata en la política. Y ahora no me sorprende que estén con este tipo de circunstancias precisamente con un periódico que proviene de los intereses de los magnates en Nuevo León. No me sorprendería tampoco que nos salga con la chistosada Samuel García, que a pesar de decir ser cercano ahora a López Obrador, nos salga con la chistosada de que tampoco van a distribuir los libros de texto, pues porque para él se necesitan otro tipo de educación para los niños neoleoneses que según él son distintos a los niños del sureste, por ejemplo, ¿no? Entonces no me sorprende. Aquí el que me sorprendería un poco más es Mauricio Vila. Mauricio Vila, que lo ponen también ahí, que está todavía aguardando la revisión de estos libros, puesto que ha sido hasta el momento de los panistas tal vez el más congruente con la política, ¿no? El más congruente con su pueblo. No lo estoy defendiendo, aquí en Sin Censura hemos llevado incluso denuncias en contra de este señor por parte de personas de Yucatán, de yucatecos, pero le decía yo, es el que me parece se ha mantenido más en la congruencia al decir, oigan, pues sí está bien que mi partido odie a López Obrador y quiera demeritar el Tren Maya, pero a mí y a mi gobierno y a mi estado le ha estado beneficiando muchísimo, ¿no? Bueno, me sorprendería que él dijera que no. Por eso es que cuestiono que lo ponga Reforma en sus páginas como con un signo de interrogación, a sabiendas de que pues tiene una relación muy positiva con el gobierno federal en estos momentos y que si no se opuso al Tren Maya, pues seguramente no se opondrá a ese gobierno panista en Yucatán
a los libros de texto gratuitos. Esto simple y sencillamente, insisto, con la finalidad, en mi opinión, de envenenar el discurso. Pero no es lo único que traen por ahí. Fíjese la foto que utilizan de López Obrador, justo abajito de eso, luego de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador ayer, de que si a él lo acusan de violencia política en razón de género, porque él no puede acusar a otras personas después de los comentarios que han hecho, los planteamientos que se han hecho en su contra. No sé si le puedo acercar más ahí, pero o ponerme a mí a cuadro, pero fíjese, pone al presidente haciendo esta cara, ¿no? Así, pues, que pues muchos la hacemos, ¿no? Si estamos en algún momento platicando, no sé, a lo mejor en algún momento la pondremos a hacer así. Es una imagen tendenciosa, no es por defender a López Obrador, pero es evidente que lo que buscan ahí es demeritar a López, como le dicen ellos. y bueno, ahí lo tiene también arribita, cuando inflaron a Samuel García, hoy inflan a Xóchitl Gálvez, ¿no? Fíjese cómo ponen que supuestamente obtuvo Xóchitl Gálvez, la señora que se viste de dinosaurio, que se disfraza del presidente López Obrador, que se pinta la cara de panda, que ahora nos salió con la chistosada de que se puso una máscara de luchador y se subió a un ring. Esa señora, dicen ahora que pues obtuvo 554,699 firmas. Pero lo que a mí más me sorprende de todo esto, señoras y señores, es que pongan en segundo lugar a Beatriz Paredes. ¿No? O sea, en cuanto a popularidad, ya no se aguantan, hombre. De verdad no se aguantan y cómo ayudarles a estos infames, ¿no? En su mentirota. Uno pensaría que a lo mejor el Junior Enrique de la Madrid pues tiene más posibilidades que Beatriz Paredes, a quien en su casa la conocen. Efectivamente, he estado siempre en la política, pero pues a que sea muy popular hoy en día, quién sabe, oiga, quién sabe. Pero bueno, ponen que seguidita ahí con 100,000 menos firmas está Beatriz Paredes, luego es Santiago Krill, Santiago Krill el chilloncito, y luego Enrique de la Madrid, ¿no? Según ellos. Y me llama mucho la atención, ¿no? Cómo es Xóchitl del PAN, Beatriz, otra señora, pero del PRI, luego Krill del PAN, y luego este señor Junior del PRI, ¿no? Así. Se salen los otros muy enojados, ¿no? Se fueron, pues, supuestamente enojados por algo que ya sabía que venían, ¿no? Insisto, creo que esto se les cae, este teatrito que se les cae, tanto a los medios de comunicación como a los mismos que detentan esa también alianza putrefacta del PRI-ANRED en lo que ellos llaman el Frente Amplio contra México y que está encabezado por Claudia X González. Creo que se les cae con esta declaración que hizo Jorge Luis Preciado esta semana. Para continuar con el análisis de medios y para que vea usted que no solamente Reforma quiere compartirle usted, y discúlpeme, un vómito caliente de palabras y letras, para que vea cómo nos mienten en esos medios de comunicación corporativos. Ahí está Jorge Luis Preciado, panista, diciendo que Marco Cortés desde hace tiempo ya les dijo que la seleccionada es Xóchitl, que esta es solamente una simulación, que nada de primera etapa y segunda etapa, que ya quedó Xóchitl, así dice, y punto. Y que si quieren una chamba, pues vayan a pedírsela a Xóchitl. A ver, don David. Lo que sucedió con Marco Cortés, él te pidió, puedes reiterar, él te pidió que te bajaras y que declinaras por Xóchitl Gálvez. No fue así. Lo que él me señaló es que Xóchitl Gálvez va a ser la candidata. Punto. Que todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, ¿cómo? Pues si todavía estamos en un proceso que se supone para elegir al coordinador del Frente Amplio, ¿cómo la dirigencia ya da por hecho algo que supuestamente va a suceder? O sea, a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas y no importa lo que hagan todos los precandidatos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión ellos. Va a ser Xóchitl Gálvez la candidata, punto. Que si alguien quiere alguna chamba, vaya y ayúdele a ver qué les dan.
Y luego, Ya, luego que ni la escuchar. verdad me gusta. Va a ser Xochitl Gálvez y punto. Y si alguien quiere una chamba, vayan y pídense la Xochitl, ¿no? Vayan ahí, vístanse de botarga de dinosaurio, pónganse una máscara de luchador, díganle, oiga, aquí vengo a hacerle la payasada como usted, yo sé que a usted le gustan las payasadas. ¿Me da una chamba? Pues ahí se les queda el discurso a ellos. Y mire, traen más notas, obviamente, en Reforma, algo que sí es importante, el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador. Le voy adelantando que van a buscar en los medios de comunicación corporativos también vincular esto a México y al crimen organizado en México en otra lanzada. Mire, yo no he leído esto que va a ver usted, por ejemplo, en Milenio y en otros medios. No lo he leído en Associated Press, en The New York Times, en Washington Post, en la BBC de Londres. No lo leí en CNN porque en medio de su pinche racismo de siempre, ni siquiera llevaron la nota en CNN no lo vi en la tele con CNN, pero mi punto, no llevaron la nota en lo general, ¿no? Pero mi punto es que, además de todo, hoy, si van a hablar los medios de comunicación corporativos del asesinato de este candidato, lo quieren vincular a México. En esta lanzada constante y en esta campaña de todos contra López Obrador. Pero bueno, vamos al siguiente, el Universal, ¿no? Culpan a ilustradores y editores de errores en libros de texto. No es cierto. En la conferencia de ayer, eso es que es otra cosa, no es mentira. En la conferencia de ayer sobre los libros de texto, se explicó que son tan transparentes que si en todo caso hubo algún error de los ilustradores o de los editores, pues se va a hacer la fe de ratas y se acabó, carajo. No sé, no fue lo que dijeron. Pero mire cómo lo maneja el Universal. Culpan a ilustradores y editores de errores en libros de texto, no asumen su responsabilidad de los 20 errores que hay en los libros de texto gratuitos, ¿no? Y fíjese, cómo llevan la nota del asesinato del candidato a la presidencia en Ecuador, ¿no? Tras amenaza de chapitos, matan a candidato. Es lo que dicen en el Universal. ¿Quién se, pues, cómo decirlo, se responsabiliza de ese planteamiento? Nadie. No traen ahí quién escribió esta nota. Simple y sencillamente lo echaron ahí, al aire. ¿Dónde están sus bases? ¿Qué es lo que, vamos, dónde está la prueba? ¿En dónde está el rigor periodístico de esto? ¿Quién sabe? ¿No? Y por supuesto, le digo, traen esta basura del Frente Amplio contra México, ¿no? Avanzan 4 opositores, los excluidos cuestionan el método, ahí también deberían ponerle, y pues están todavía las declaraciones de Jorge Luis Preciado, no que es una simulación. Excelsior. Fíjese, asesinan a candidato amenazado por cartel. Se refiere a un cartel mexicano, ¿no? Candidato, no especifican que es el candidato a la presidencia en Ecuador. Bueno, era uno de los tantos que había. De hecho, estaba revisando desde muy temprano cómo estaban las encuestas. Tenía el 10% de aprobación, el 10% de las preferencias. Fernando Villavicencio, que en paz descanse, ¿no? Pero traen lo de los libros de texto, prueban pobrecitos, en los alumnos los tienen como conejillos de indias y los prueban los libros impugnados en los pobrecitos alumnos. Quedan 4 finalistas en el frente opositor. Mire nada más, ¿no? Siguen con esto de que quieren plantear de que se trata de un proceso justo. Milenio, ahí sí, ¿no? Ahí sí, pero mire, se volaron la barda en Milenio. Si usted se conecta por primera vez a Sin Censura, a lo mejor no ha escuchado usted esta historia, pero ya lo sabe, aquí en Sin Censura somos un equipo de varios periodistas que estuvimos en ese monstruo y le conocemos las entrañas, como decía José Martí. Estuvimos mucho tiempo en los medios de comunicación corporativos y fíjese, no hubo redacción en la que yo estuve en la que no me dijeran como parte del manual de estilo que de ninguna forma se hiciera caso a lo que plantea Milenio, porque con tal de tener la exclusiva o la nueva o el breaking news, etcétera, se avientan unas voladas como esta,
que obviamente está más que breaking news, más que volada por tener la exclusiva, pues es una lanzada, insisto, en esta campaña Todos contra López Obrador. Asesinan en Ecuador a candidato crítico del narco mexicano. ¿Te cae? ¿Vas a poner eso de encabezado? Y le voy a ser perfectamente honesto. Le voy a preguntar a usted, ¿quién no ha sido crítico del narco mexicano, oiga? Honestamente, ¿quién no ha sido crítico del narco mexicano? ¿No? O sea, es que está cabrón, ¿no? Imagínense si de pronto en algún momento otro político hace alguna referencia en contra del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Que lo hacen todos los políticos. Y desafortunadamente se enfrenta a lo que se enfrentó Villavicencio. Así lo va a sacar Milenio, decir, pero en su momento criticó al narco mexicano. Pues sí, güey, como la mayoría de los políticos de la región. No mames, ¿no? Me pregunta aquí D-Master, Toño, ¿por qué matarían a un candidato que va en cuarto lugar? No hace sentido. Le digo, no es por cuestionar este tipo de circunstancias. El enemigo del periodismo es la especulación, ¿eh? Yo no voy a especular, pero sí le voy a decir a usted que Fernando Villavicencio tenía el 10% de las preferencias, nada más. Ahí se lo planteo, nada más. Ese sí es el dato duro. No, pero se volaron la barda, se volaron la barda con esto. Están, pero muy mal ahí en Milenio. La jornada. Traen lo de la inflación, traen el magnicidio en Ecuador, en Crónica, pues por supuesto que traen lo del frente, Xóchitl, Paredes, Krill y de la Madrid a la segunda etapa del frente opositor en esta mentirota, ¿no? La SEP no acreditó que los libros se basan en planes de estudio, dictamina juez. Le digo, este es el nado sincronizado de hoy, ¿no? Y traen lo del atentado. Sin embargo, no había revisado yo en Crónica, este periódico también absolutamente priista, no había revisado yo que dijeran algo o relacionaran de alguna u otra forma al magnicidio con México, ¿no? Esta lanzada verdaderamente cuestionable. Bueno, el Financiero, Gálvez, Paredes, Krill de la Madrid a segunda etapa, ingresó a México YED, récord de 29 mil millones de dólares en 6 meses, ¿no? Bueno, pero traen obviamente la mentirota esta del proceso, que cuestionan que López Obrador se diga víctima de la violencia de género. Fue un comparativo, no es por defenderlo, fue un comparativo. Y en esas andan los medios de comunicación corporativos, en un nado sincronizado que es establecer la legitimidad, según ellos, de un proceso que fue deslegitimado por Jorge Luis Preciado esta semana en una conferencia de prensa, lanzarse una vez más en contra de los libros de texto y tratar de vincular un magnicidio miles de kilómetros de México con México en esta lanzada y en esta campaña interminable de Todos contra López Obrador. Nos acaba de dar las 7 de la mañana con 1 minuto en estos momentos, 8 de la mañana con ya 2 minutos hora del centro de los Estados Unidos, 7 con 2 minutos hora del centro de México. Ya está por comenzar la conferencia de prensa mañanera. Estamos viendo que don David nos pone en pantalla la pizarra del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Pero pues, ¿qué le parece que vamos en lo que empieza a las declaraciones chistosas